Hoy analizaremos dos obras: Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, escrito en 1955, que critica la explotación infantil en los barrios pobres de Lima, y Fahrenheit 451, una novela de ciencia ficción distópica escrita por Ray Bradbury en 1953, que presenta una sociedad futura donde los libros están prohibidos, reflexionando sobre la censura y la conformidad. En relación con la cuestión global, el impacto de las convenciones sociales en el desarrollo de la identidad. Examinaremos primero los gallinazos sin plumas, específicamente con los siguientes aspectos: la imposición de roles en la estructura social, el impacto de la autoridad en el desarrollo de la identidad y la transformación personal a través del cuestionamiento de las normas sociales. Un aspecto de la obra Los gallinazos sin plumas que nos ayuda a confirmar la cuestión global es la imposición de roles en la estructura social. En primer lugar, el narrador heterodiegético omnisciente que se presenta en la obra es fundamental para comprender cómo la estructura social impone roles a los personajes y determina su destino. La obra describe un entorno en el que la pobreza extrema es omnipresente. Los personajes principales, Enrique y Efraín, son niños que viven en un barrio marginal de Lima y cuya realidad diaria está marcada por la miseria. La pobreza los obliga a asumir roles que en otras circunstancias no les corresponderían, como el trabajo infantil y la búsqueda de alimentos en los basurales. La necesidad de sobrevivir impone a los niños el rol de proveedores, un papel que deberían desempeñar los adultos. Esta imposición es una consecuencia directa a la falta de recursos y de la desatención del Estado, elementos característicos de una sociedad desigual y explotadora. En la secuencia narrativa en la que Enrique y Efraín salen de sus casas a las 5 de la mañana con un saco y una vara para ir a buscar comida para el cerdo de su abuelo, muestra la dura realidad de los niños, que desde un horario muy temprano se ven obligados a abandonar la comodidad de su casa para buscar comida en los basurales. La rutina de Enrique y Efraín demuestra cómo la pobreza extrema les impone el rol de proveedores, a una edad en la que deberían estar jugando o estudiando, así confirmando la imposición de roles que se le pone a los ambos. En segundo lugar, se corrobora de manera directa el impacto de la autoridad con el espacio de naturaleza física que se presenta en la obra, que habla sobre la vida en Lima, sus calles, el malecón, la basura, etc. La figura de Don Santos ejerce una autoridad opresiva que moldea profundamente el desarrollo de la identidad de los niños, Enrique y Efraín. Esta influencia se refleja en toda la obra, donde la autoridad del abuelo actúa como una sombra oscura que limita la libertad y la autonomía de los niños, afectando su sentido de sí mismos y su percepción del mundo. Cómo el abuelo influye en el desarrollo de los niños es reflejado claramente en la siguiente metáfora presentada en la obra. La sombra de Don Santos cubría cada rincón de sus vidas como un manto oscuro que no dejaba pasar la luz. Esta metáfora ilustra cómo la autoridad opresiva de Don Santos se extiende sobre los niños, influenciando cada aspecto de sus vidas, al igual que una sombra que lo cubre todo. La presencia de Don Santos controla y limita sus acciones, pensamientos y aspiraciones. El manto oscuro representa la opresión y la falta de libertad bajo la autoridad de Don Santos. Los niños están envueltos en esta oscuridad, incapaces de ver más allá de las restricciones impuestas por su abuelo. Pasando al tercer aspecto, en relación con el ambiente que se presenta en el relato, un ambiente abusivo, violento e injusto, corroboramos la transformación personal de los personajes de la obra. Este proceso es evidente en los personajes de Enrique y Efraín, quienes comienzan a desafiar las expectativas sociales que se les han sido impuestas debido a su situación de pobreza. En la siguiente secuencia narrativa encontramos un símil que nos refuerza la idea de nuestro aspecto y nuestra cuestión global. El símil dice: como perros hambrientos escarbaban en la basura. Esto aparece en una escena crucial, donde los niños desde temprano en la mañana se ven forzados a buscar comida y materiales reciclables en un basural. Al compararlos con perros hambrientos, el autor ilustra no solo la desesperación y la miseria en la que viven, sino también cómo las normas sociales los reducen a una existencia deshumanizada. Son tratados como menos que humanos, relegados a la marginación y la supervivencia básica. La transformación personal de los niños se manifiesta en su creciente deseo de escapar de la situación opresiva en la que viven.
Aunque están atrapados por las circunstancias, su capacidad para cuestionar y desear algo mejor muestra una evolución en su identidad. Ya no aceptan pasivamente los roles que les han sido asignados, sino que comienzan a buscar una forma de vida más digna y autónoma. Bueno, continuando con Fahrenheit, tocaremos el tema sobre cómo influyen convenciones sociales en el desarrollo de la identidad. El primer aspecto que nos ayuda a confirmar nuestra cuestión global es la imposición de roles en la estructura social. La novela presenta una sociedad distópica en la que el control del Estado, la deshumanización, la alienación y la conformidad social son mecanismos utilizados para mantener el orden y la estabilidad, reprimiendo cualquier forma de individualidad o pensamiento crítico. Por ejemplo, el Estado ejerce un control estricto sobre la información y las ideas, utilizando la censura como herramienta principal para mantener su dominio. Los bomberos, como Guy Montag, tienen la tarea de quemar libros con el propósito de evitar que se propaguen ideas peligrosas y subversivas que puedan desafiar la autoridad establecida. Esta imposición de roles y la destrucción del conocimiento se pueden analizar desde la teoría crítica como un mecanismo de control hegemónico, donde el Estado impone una ideología dominante y reprime cualquier forma de disidencia intelectual y cultural. La cita que se encuentra en la página número 9, Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Aquí, Montag refleja cómo, al principio de la novela, disfruta de su trabajo quemando libros. Este acto no solo simboliza la aceptación y el cumplimiento de los roles impuestos por la sociedad, sino que también evidencia la internalización de la ideología dominante por parte de los individuos, quienes actúan como agentes del Estado en la perpetuación del sistema opresivo. La quema de libros se convierte así en una metáfora de la supresión de la diversidad de pensamiento y la conformidad forzada, resaltando el peligro de un control absoluto sobre la mente y la cultura de las personas. Como segundo punto a analizar, la autoridad juega un papel crucial en el desarrollo de la identidad de los personajes, especialmente en el protagonista, Guy Montag. A través del control opresivo del gobierno sobre la sociedad, se observa cómo la identidad individual es moldeada y en muchos casos suprimida. El gobierno de la novela ejerce un control totalitario, que se manifiesta principalmente a través de la censura y la destrucción de libros, restringiendo así el acceso a ideas y conocimientos diversos. Montag inicialmente refleja esta supresión de la identidad individual. Su papel en la sociedad está estrictamente definido por las normas gubernamentales y su identidad se conforma a través de la obediencia ciega a la autoridad. La figura de Montag, como bombero, simboliza cómo la autoridad puede utilizar el miedo y la represión para moldear la identidad individual hacia la conformidad y la pasividad. Un ejemplo claro de esta influencia de la autoridad en la identidad de Montag es su encuentro con Clarice McLaren. ¿Es usted feliz?, preguntó. ¿Que si soy qué?, replicó él. Gracias al estilo directo, el diálogo nos demuestra que con 3 simples palabras cambia toda la visión de Montag y se cuestiona su existencia. Clarice, con su curiosidad y cuestionamiento constante del mundo que la rodea, representa una amenaza para el estatus autoritario y su interacción con Montag inicia un proceso de autodescubrimiento en él, despertando su conciencia y cuestionando su rol en la sociedad. Este cambio en Montag es significativo porque demuestra cómo el contacto con ideas divergentes puede desafiar y eventualmente transformar una identidad moldeada por la autoridad. Y por último, en Fahrenheit se explora de manera profunda la transformación personal a través del cuestionamiento de las normas sociales establecidas. El protagonista comienza como un bombero encargado de quemar libros en una sociedad que ha prohibido la lectura y el pensamiento crítico. Esta norma social rigurosa es aceptada sin cuestionamientos por la mayoría, reflejando una sociedad donde el entretenimiento superficial y la conformidad son prioritarios. Sin embargo, Montag experimenta una transformación interna significativa a lo largo de la historia. Su primer punto de inflexión ocurre en el encuentro con Clarice que he mencionado. A medida que avanza la trama, Montag se ve cada vez más influenciado por los libros que empieza a leer en secreto, que esta actividad ilegal lo lleva a confrontar no solo las normas externas impuestas, sino que también sus propios conflictos internos y miedos. La lectura desencadena una expansión de su conciencia y le proporciona una perspectiva crítica sobre su propia existencia y el mundo que lo rodea. Desde que comienza y a medida que avanza el capítulo 2, Montag empieza a leer y robarse los libros. Desde una perspectiva narrativa, el arco de transformación de Montag sigue una estructura clásica de conflicto interno y externo. Enfrenta la oposición de una sociedad conformista y represiva, pero también lucha consigo mismo mientras se libera gradualmente de las creencias y limitaciones que había aceptado pasivamente. Y los libros de la novela no son solo objetos físicos, sino poderosos símbolos de resistencia y libertad intelectual, contrastando con la opresión y la uniformidad impuestas por el gobierno totalitario. En ambas obras, Los gallinazos sin plumas y Fahrenheit 451, se explora profundamente cómo las convenciones sociales impactan en el desarrollo de la identidad de los personajes. En Los gallinazos sin plumas,
La imposición de roles y la autoridad opresiva de Don Santos determinan la vida de Efraín y Enrique, obligándolos a asumir roles de adultos y limitando su autonomía. Sin embargo, su transformación personal y cuestionamiento de las normas sociales reflejan un deseo de escapar de la opresión y buscar una vida más digna. En Fahrenheit 451, la imposición de roles por parte del Estado y la autoridad totalitaria moldean y suprimen la identidad individual, ejemplificando en el personaje de Guy Montag. Su encuentro con Clarice y su exposición a los libros desencadenan una transformación interna que lo lleva a cuestionar y desafiar las normas sociales opresivas. Ambas obras ilustran cómo la estructura social y la autoridad influyen en el desarrollo de la identidad, mostrando que, a pesar de la opresión, existe una capacidad inherente en los individuos para cuestionar y resistir, buscando una identidad más auténtica y libre. Así es.